Buenas tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por estar aquí en el cafetín, tu programa apologético. Danos luz, entendimiento a mí y a mi hermano para que podamos llevar este tema correctamente a tu sagrada iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia de Dios dice. Amén y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro programa número 91. Nuestro cafetín 91. Le damos gracias a Dios y a ustedes que gentilmente abren las puertas de sus hogares para que esta palabra penetre y llegue y ustedes puedan repartir esta palabra a sus amigos, familiares, conocidos. Quería agradecerle a todos aquellos que oraron por la recuperación del pastor y su esposa que estaban un poco enfermos. Gracias por sus oraciones, ¿verdad, pastor? Gracias, que Dios los bendiga. O sea, somos una familia y necesitamos los unos a los otros, como dice la palabra de Dios. Gracias por ese amor, ¿verdad? Que ustedes también nos han llamado, algunos, otros nos escriben. Gracias de verdad, porque sin eso no estuviéramos compartiendo tanto la palabra de Dios, y sabemos que también hemos sido de bendiciones para ustedes por medio de la palabra. Pero vamos a lo que vinimos, pastor, ¿verdad? Claro que sí. Pastor, el tema de hoy es muy bueno, también como todos los temas, ¿verdad? Para aquellos que se están integrando ahora, tenemos una biblioteca cibernética, nos pueden ubicar allí. El tema significa el divorcio silencioso de la iglesia falsa de hoy. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, es un tema muy importante que lo tenemos que hablar dentro de las iglesias porque está sucediendo y hay varias posturas acerca de este divorcio silencioso para los falsos creyentes o las falsas iglesias. Hay dos posturas, dos ideologías y la vamos a hablar en su programa El Cafetín. Exactamente. Déjenme decirles algo y hacemos la acotación o hacemos, digamos, el paréntesis. Es importante, aquí no estamos juzgando a nadie, ¿verdad? Nuestra intención no es juzgar a nadie por nuestra propia opinión. El pastor Carlos y mi persona solamente estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pastor, ¿qué significa la palabra divorcio? Bueno, divorcio significa anular un pacto, anular un contrato, en este caso de un matrimonio, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra etimológicamente quiere decir repudiar o escupirlo o vomitarlo, ¿verdad? Si una persona, tú no estás viendo y conoces una persona que tiene 3, 4, 5 divorcios, lo han vomitado 5 o 4 veces. Entonces vemos que este vínculo matrimonial deja a los cónyuges con posibilidad de volverse a contraer matrimonio, ¿verdad? Es una ruptura jurídica, ¿verdad? Mayormente que rompe los vínculos para que anulación de obligaciones y derechos de disolver este contrato, este matrimonio. Eso significa divorcio y la iglesia se está divorciando de Dios en estos momentos y muchos no se han dado cuenta. Wow, pastor, muy interesante este tema y lo que me llamó la atención es por qué le puso divorcio silencioso. ¿Por qué eso? Bueno, cuando tienden a decir que tú haces algo silencioso, es algo que tú no haces mucho ruido, algo escondido, ¿verdad? Algo oculto, algo sorpresivo, ¿verdad? Eso es lo que se dice, ¿verdad? Abusado, humillado, pero algo que permanece en silencio sin darte cuenta. Por eso muchas separaciones no solo de familias, de hijos con padres, suceden silenciosamente dentro de los hogares y no se dan cuenta. Así como también te pueden despedir silenciosamente de tu trabajo
porque están viendo cómo te desenvuelves y un día pues explota, un día revienta. Entonces tiene uno que saber esto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy físico, ¿va? ¿Qué le parece, hermano? Por ejemplo, un silenciador de un arma de fuego. Yo le pregunto a usted, si yo le pongo un silenciador a un arma de fuego, se lo enrosca, así como las películas, ¿va? Que es en la vida real también. Entonces lo dispara, nada más una ¡pah! Hace la misma función, mata a la persona, no la mata, la mata, pero los otros no lo escucharon lo que pasó. Entonces ese es el divorcio silencioso que puede ocurrir sin que muchos lo escuchen, o los que están a tu alrededor, o los que están en tu congregación. Puede pasar dentro de una iglesia, más dentro de una falsa iglesia. Exactamente. Y bueno, ¿cuáles son, pastor, las ideologías de este tema? Bueno, muchos hombres de Dios o muchos teólogos han dicho que el divorcio silencioso de la iglesia falsa de hoy son dos, pero realmente es uno. Lo vamos a explicar. Muchos dicen que muchos son muy dogmáticos o muy apegados a la palabra, y que a las cosas son como la palabra y la palabra, y dejan a un lado el Espíritu Santo. Y otros dicen que lo contrario, que rompen una banca, que juegan a la víbora de la mar, que se caen como fichas de dominó y no saben ni papa de la palabra. Pero no es cierto, hay un solo divorcio. ¿Por qué? Porque si vemos las escrituras en Efesios 6:17, la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Estamos hablando de la misma cosa, o sea, no un divorcio de la palabra y el Espíritu Santo como muchas ideologías lo hacen el día de hoy. Hay un solo divorcio, que es el divorcio es contra la palabra de Dios, ¿y quién es la palabra de Dios? Dice Juan 1:1, el Dios mismo, el Espíritu Santo mismo, el Dios mismo. Entonces el divorcio silencioso es eso, que la gente se está divorciando de la buena palabra de Dios, pero con el Espíritu Santo, porque si eres muy ortodoxo, ¿sí me explico? Y sabes mucho las escrituras, y que sabes Lucas, Mateo, Juan, y no tienes al Espíritu Santo, pues te vas a hacer bolas, porque no vas a poder dividirla correctamente. Tienes que tener al Paracleto. ¿Qué es Paracleto? Paracleto quiere decir un asistente legal, que él te va a ayudar a leer este testamento, porque este es un papel jurídico, es un testamento, por eso se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque es un papel jurídico. Entonces, si tú agarras un libro de ley y yo te pregunto y te lo pones a leer porque tú tienes una corte, ¿tú crees que vas a saber cuando estés ahí delante del juez? No, por eso tú vas y contratas un asistente legal o un abogado para que te ayude. Pero este libro, el Espíritu Santo, el Paracleto, el asistente legal, nos ayuda a leerlo, y nuestro abogado es Cristo. Wow. Eso está poderoso, ¿verdad? Agarren esa perla. Agarren esa perla ahí, ¿verdad? Wow, eso es tremendo. Y es importante lo que está diciendo el pastor Carlos, porque de verdad la palabra de Dios es un papel jurídico. Por eso es que tenemos una herencia. ¿Correcto, pastor? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, si usted está leyendo la Biblia, está leyendo y llega a Apocalipsis, a los términos finales, no le entendí nada. Pues claro, porque pues ¿cómo le va a entender a los términos finales si no ha leído el otro? Entonces es así. Entonces, desgraciadamente, necesitamos la luz del Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Y dice Efesios 6:17, sobre todo tomando el escudo de la fe, el cual podáis apagar los fauces del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, del 17, que es la espada del Espíritu. El yelmo de la salvación, y tomad la espada del Espíritu. Cuando tú hablas del Espíritu Santo, estás hablando de la palabra de Dios. Mucha gente dice, no, es que tú no eres nada espiritual, y no sabes nada de la palabra de Dios. Yo no me explico. Entonces el que está lleno del Espíritu Santo está lleno de las Sagradas Escrituras correctamente. No le va a leer la palabra de Dios de chile, mole y pozole, o va a hacer una ensalada, como usted dice. Exactamente. Pastor, ¿por qué entonces la iglesia falsa se divorcia silenciosamente del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Porque no están en las doctrinas correctas, porque agarran de aquí, agarran de acá, toman de aquí, toman de allá. Entonces hay
divorcio silencioso, va a haber una separación, porque cuando tú predicas o entiendes o dices la palabra de Dios mal, estás usando más tus emociones que tu conocimiento. Por ejemplo, muchas personas piensan, no, pues yo amo a Dios con todo mi corazón y lloro y grito y me hinco. Eso no es amarlo con todo tu corazón. Corazón en griego es con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con todo tu conocimiento. Porque las emociones, dice en Jeremías 17, que nuestro corazón es engañoso. No nos podemos ir por las emociones o por nuestros sentimientos, sino por convicción. La iglesia debe caminar no por vista, sino por fe, por convicción de saber dónde estamos pisando. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que entre más nos alejemos de la buena palabra, tarde o temprano habrá una separación, como lo hubo con Israel. Por eso Dios se divorció de los israelitas. Dice la Biblia, en Romanos capítulo 9, 10 y 11, dice que Dios se divorció de Israel porque cayó en idolatría y se alejaron de las escrituras. Exactamente. Wow, pastor, esto es tremendo. Hay casos aquí que, bueno, usted está hablando y a mí me están viniendo muchas cosas que hay gente que dirigen iglesias, pero se han corrompido de una manera por dinero, porque han cambiado el Dios de las escrituras por dinero. Se han casado 10 veces. Se han casado 10 veces, han violado, han hecho cosas que no deben. Ya está súper divorciado de la iglesia. Entonces, esto es un ejemplo, Eso es lo que pasa. Cuando hay un divorcio silencioso, hasta que explota. Entonces va a salir en las noticias, todos tus parientes van a saber. Por eso hay mucho cristiano que primero empezó bien, empezó a caminar bien, después se desvió y después hasta otra denominación o secta cayó. Y ya volvemos con ustedes. Si usted vive en las áreas cercanas a esta comunidad de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente a que usted participe en alguno de nuestros servicios, los miércoles a las 7 o el domingo a las 11 en servicio general. Los miércoles estamos dando clases absolutamente gratis de teología a nivel universitario. Entonces, y si no puede venir aquí, véanos a través de nuestros canales de YouTube y a través de las redes sociales. Les pedimos su oración primeramente, fervientemente, porque eso es lo que más nos importa a nosotros. Esta palabra divina llegue en muchos lugares. No les pedimos dinero, ofrendas voluntarias de este programa, sino su oración para que esta palabra pueda llegar a otros y puedan sanarse en el nombre de Jesús. Es increíble cómo yo puedo apoyar, siendo cristiano, a una persona que está siendo juzgada por tantas cosas. Y aquí es donde va es muy interesante esta palabra, pastor. Es como la iglesia de la luz del mundo, ¿no? Donde se cuidan niños gratis. Exactamente, pero por lo menos esa es una iglesia falsa al cubo. Esta es una iglesia falsa porque se dice que es cristiana, pero no lo es. Entonces son cosas que son importantes y ustedes que nos están viendo a través de ese ojo mágico, vean, y si nos están viendo de Georgia y ustedes saben del caso, Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de esa persona. Dios es el juez. Sí, Dios es el juez. Pero realmente esta persona está entrando en un periodo, digamos, de que ya salió del silencio, ¿verdad, pastor? Claro. Y explotó. Pero todavía tiene tiempo para arrepentirse, confesar sus pecados, ser juzgado como un hombre de Dios y bueno, aceptar sus pecados, pues. Porque dice la palabra de Dios que confesando los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Claro, bueno, si tiene el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo. Pero si no lo tiene, Él nunca se va a arrepentir, pues. Entonces, pastor, la siguiente pregunta es, ¿verdad? ¿Por qué sucede que cuando la iglesia se va alejando, se aleja de la palabra de Dios? ¿Por qué sucede? Por malos dirigentes espirituales, porque la gente se va por emociones, porque la gente se va por lo que ellos piensan. Por muchas cosas la gente se va alejando poco a poquito, no estudia diligentemente la palabra de Dios. Cuando es un mandamiento, nos dice en 2 Timoteo 2:15, estudia con diligencia para que te presentes como obrero aprobado.
Entonces vemos que silenciosamente se van alejando. Yo he conocido mucha gente que dicen que están en los caminos de Dios y les he preguntado, ¿y por qué haces esto cuando la Biblia dice esto? Dice, yo no sabía que la Biblia dice eso. Entonces, pues válgame Dios, ¿no la lees o qué? Entonces vemos ese problema que está sucediendo en muchos lugares en la faz de la tierra, más que nosotros nos acercamos en los últimos días. ¿Qué nos dice Hebreos 11:6, pastor? Bueno, Hebreos 11:6, ¿qué es lo que pasa cuando las personas se van alejando de Dios? Pues no complacen a Dios. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tú te alejas de la palabra de Dios, te alejas de la fe. La fe no es lo que tú creas, la fe está plasmada en las Sagradas Escrituras. Dice Hebreos capítulo 12 que Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, al tú alejarte poco a poco de la buena palabra, de la buena doctrina, de la sana doctrina, tú vas haciendo enojar a Dios, haciendo enojar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se complace contigo. Y Dios lo quiere todo o nada. Dios es un Dios celoso, no es un Dios de que en unas cosas estás bien, hijo, en otras cosas estás mal. No, Dios es un Dios que no comparte su gloria. Es un Dios todopoderoso. Ok, pastor. ¿Y qué entonces significa o cuál es el peligro de no agradar a Dios? Bueno, el peligro que tú no agrades a Dios, vas a caer en lo que teológicamente se llama la apostasía. Apostasía es que se desvió de la fe. Así como el que nombramos ahorita, que apostató. Apostató. ¿Por qué? Porque se desvió de la fe. Entonces, alguien que apostata ya es una herejía, se le llama, ¿verdad? Porque no tuvo una buena educación teológica, no enseñaba en su iglesia, él no estudiaba diligentemente las cartas para la iglesia, porque vemos que en Romanos 11:13 dice que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles y las cartas de la iglesia están de Romanos a Filemón. Entonces mucha gente que apostata, que se desvía o que se aleja de la palabra de Dios y que se divorcia, empiezan a leer esto, empiezan a leer el otro, que ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a tocar el shofar, que ahora vamos a hacer primicias, que ahora te traen las uvitas, pura emoción, que ahora te voy a ungir la cabeza con aceite mazola para que no estés sola. Que me voy a leer el libro de Buenos Días Espíritu Santo. Etcétera. O si no te sacan una espada como el tipo y te nombra caballero templario de no sé dónde. Mucho cuidado, tenga usted mucho cuidado, porque si tú no tienes al Espíritu Santo, quiero que tú sepas, si nos estás viendo a través de las redes sociales, que los espíritus se pueden pasar en ti. ¿Vale? Sí, eso es cierto. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 6, del 20 al 21, pastor? Bueno, en 1 Timoteo 6, del 20 al 21 nos dice que cómo nosotros debemos evitar la apostasía, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando? Y bueno, mientras el pastor lo está buscando ahí, es importante esto de... ¿Ya lo tiene? Ya. Ok. Bueno, dele, pastor. Dice, la cual algunos profesando han errado, los cuales algunos profesando han errado, ¿verdad? Ese es 1 Timoteo, ya cuando Pablo escribe 2 Timoteo, no dicen que algunos, dice que muchos han errado, dice acerca de la fe. La fe no es tuya ni es mía, es fe en Cristo y fe de Cristo. Dice, la gracia sea contigo, amén, ¿verdad? Pero dice, oh Timoteo, guarda que se te encomendando enviando las disputas profanas, el 20, y vacías de las opciones de la ciencia falsamente llamadas. Todo lo que tú escuches que no sea doctrinal o que no sea tuyo, te va a llevar a una ideología falsa, a una apostasía, porque te estás alejando de la buena palabra de Dios. ¿Cómo es posible que te dicen en la iglesia, bueno, ya te convertiste, pues vas a tomar lechita y vas a leer la palabra de Dios y vas a estudiar la palabra de Dios, y tú, no quiero, yo quiero un bistec, yo quiero esto, yo quiero el otro? Entonces pues te vas a empachar y te vas a enfermar porque no tienes la sana doctrina. Si no tienes la sana doctrina, te vas a enfermar. Exactamente, y es por eso es que vemos que todavía hay iglesias que están dando, digámoslo así,
¿cómo se llama? Los diezmos, pastor. Hay iglesias que están engañando con eso, cuando ya no, eso no está en el Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia de la iglesia, ¿verdad? Nos han estado engañando en las pastoras, todas estas cosas. Bueno, en algo tan sencillo, como usted dice, algo como las ofrendas, o algo como si las mujeres pueden predicar o no, te pueden engañar. Imagínate en las doctrinas de la iglesia. Imagínate nada más. Entonces, si tú tienes una pastora, o tú todavía haces cosas del Antiguo Testamento como diezmar y que tocar el shofar y que las fiestas solemnes, tú ya estás divorciado, no estás divorciado en silencio, ya pasaste a otro nivel, y lo vamos a ver más adelante, el peligro que caíste. Ya volvemos con ustedes, ¿verdad? Para aquellos que nos están viendo por primera o segunda vez, estas son nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags, ¿verdad? Para que nos busquen, nos ubiquen. Denle like, ¿verdad? Y también denle a la campanita. Exactamente. Y bueno, pastor, hay que hacer una acotación aquí para la gente. Usted tiene un tema que, bueno, cómo leer la Biblia, lo vamos a poner aquí abajo, ¿verdad? Que es muy importante, que usted dice que, bueno, dice la palabra que tenemos que leer de Romanos a Filemón. Entonces, de Romanos a Filemón, ¿verdad? Tenemos que empezar a leer las directrices para la iglesia. Nosotros somos iglesia, no somos pueblo de Dios. Y uno recalcarlo 3, 4, 5 veces, porque sí, eso es lo que quizás puedes entender la sana doctrina. Hay gente que quiere volverse a las raíces hebreas, cuando es mejor ser iglesia porque Cristo murió por la iglesia. Y en el rapto, los que se van a ir son iglesia, los que se van a quedar van a ser los judíos, y van a tener que dar la cabeza para poder ir al cielo, o no sellarse ni en la frente ni en la mano. Ese es el riesgo por eso es que es importante conocer las escrituras y leer la palabra de Dios, para que no caigamos en lo que es la apostasía. Ahora, pastor, respondí un poquito a la pregunta, pero ¿cuál es el peligro de caer en la apostasía? Bueno, el peligro nos dice en Tesalonicenses 2, 10 y 12, porque tú no has creído a la verdad. Lo vamos a leer, dice: con todo engaño e iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No creyeron en lo que hizo Jesús en la cruz. Versículo 12: sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron con la injusticia, ¿verdad? Y si vemos que Dios manda un poder engañoso para que estas personas se pierdan. Entonces, una persona que ya tiene un poder engañoso, o sea, primero viene el divorcio silencioso, después viene el desagrado de Dios, después ya cuando Dios te bota, llegas a la apostasía y pues, no crees a la verdad, y el mismo Dios te manda un poder engañoso para que te pierdas. Wow. Y ahí no hay vuelta atrás, porque nadie va a poder contra el poder de Dios. Entonces tú vas a estar ahí con tu comadre: no, comadre, las cosas son así, acuérdate de chiquitas, tenemos un pastor bueno. No quiero. Sí, caen ya en el divorcio, pues. Y es lo que le pasa al pueblo de Israel. Ya cayeron en las garras de Satanás. Y es lo que está ocurriendo con los judíos, claro, que uno le dice que es Cristo y ellos rehúsan que Cristo es el Mesías. Pero va a llegar un tiempo en que van a retomar otra vez, pero es después del rapto, ¿verdad? Que Dios va a volver a tener su asunto con los judíos otra vez. Claro que sí. Lo dice Romanos 9, 10 y 11, como dijo el pastor anteriormente. Pastor, ahora, ¿nos podría dar ejemplos de la iglesia actual, de cómo se está divorciando en el silencio? Bueno, ¿cómo se divorcia una persona secularmente? Por confianza, engaño, disolución, muchas veces por infidelidad, por esas 3 mayores razones: por el dinero, muchas veces porque en su corazón gobierna más de la emoción que todas las cosas. Entonces vemos que en las cosas de Dios es lo mismo. Por ejemplo, yo voy el domingo al culto,
o a la predicación, como tú lo quieres llamar, ¿verdad? Entonces veo y oigo al pastor y todo lo que dice, amén, amén, amén. Y ¿qué tal? Y dice, y los burros volaban, amén. Todo amén. ¿Y por qué? Porque Dios lo puso ahí. Porque Dios lo puso como dirigente espiritual mío. Porque yo tengo que hacerle caso a mi pastor. Lo dice en Hebreos. Sí, en Hebreos dice que tú tienes que obedecer al pastor y seguir el ejemplo de él siempre y cuando él sea ejemplo de Cristo. No dice que tú lo sigas si no lo es. Entonces, ¿cómo tú vas a saber si tu pastor es ejemplo de Cristo o no? Pues vas a comparar todo lo que dice con las Sagradas Escrituras. Vas a filtrar todo lo que él dice como si tuviera los oídos de Jesucristo para ver si alinea con las cosas de la iglesia. Entonces está bien, si no está mal. Ese es uno de los ejemplos que está pasando hoy. La gente está como la fresca lechuga, con sus mirapink. Están ahí engañándose ellos mismos. Unos durmiéndose, los otros diciendo amén. Pero ¿cómo estuvo la predicación? Y le preguntan el otro día o ayer, ni saben de qué. ¿Por qué? Porque no estudian, no tienen esa sed, esa hambre. Por lo mismo que miles y miles de personas en las iglesias actuales no tienen al Espíritu Santo. Porque si tuvieran el Espíritu Santo, tuvieran una sed por la verdad. No solo escucharan la predicación, llegaran a la casa y escucharan otras, leyeran la Biblia, estudiaran, le rascaran para encontrar la verdad. El que ama a Dios ama a la verdad. Si tú dices amar a Dios y tú no amas a la verdad, estás divorciado de Dios. Porque bueno, Dios es la verdad. Yo quiero dar una experiencia que me pasó a mí. Y bueno, yo estuve en una iglesia que se llamaba Segadores de Vida, el pastor Rudy Gracia. Y esta iglesia, la esposa del pastor, le decían pastora, por supuesto, porque uno en esa época no tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Y esta persona, pastor, se murió, la esposa de este pastor. Y hago la referencia para que vean lo que está hablando el pastor en este momento, que es muy importante. Y él puso en el, digamos así, en donde él predica, puso una silla vacía y llegó a decir que ahí estaba su esposa y siguió predicando. Bueno, ¿qué dice de todo? ¿No? ¿Que no hablan con los muertos? Exactamente. Y ahí es donde uno, los demás, amén, 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 amén. Digo nombre, digo iglesia, porque yo fui, pero el punto aquí está, el punto es, Dios mío, ustedes, nosotros tenemos la responsabilidad de conocer la palabra. Ahora, si yo veo algo que no está cuadrando con la palabra de Dios, huye, dice la misma palabra, sal de ahí corriendo. Defiende tu fe. Y allí es donde está el problema. Muchos dicen amén, 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 y haga lo que haga la persona o el dirigente o el líder, tenemos que tener mucho cuidado y que esté conforme a la palabra de Dios. Nosotros salimos de ahí, nos fuimos. The Lord says as follows. Este no es el templo. This is not the issue. The El templo subject. se va a hacer aquí cerca. The temple is. This is not the temple. The temple is going to be built nearby. Dice el Señor, ese es el sueño que dice el Señor And this is what the dream says, the Lord. que había en María. Que había en María, There was su esposa. your wife, Maria. Ese es el sueño que había en ella. That's the dream that's coming forth. Ella veía un sitio She saw a place muy grande that was very large, y tú estabas resistiendo, and you were resisting that. pero ella ya lo estaba viendo en el espíritu. But she was seeing it in the spirit. Ella se fue, She left, pero tú, dice el Señor, but you, the Lord tienes que says, terminar con esto. have got to finish this up. Ese sitio, dice el Señor, This place, the Lord says, lo quiero que me lo hagas. I want you to build Para it 10,000 una persona. for 10,000 to one Y un person. asiento le tienes que dejar vacío. And you've got to leave one place empty. Ese será el espíritu de tu esposa. Because that will be the place of the spirit of your wife. Ese será el espíritu de tu esposa. Because that will be the place of the spirit of your wife. En ese sitio no se puede sentar nadie.
In that place, no one could sit down. Ningún invitado. No guests. Ese sitio estará reservado como para ella, porque ese sueño yo en ella se lo he dado. La clásica, hermano, la clásica. Agarro lo bueno y desecho lo malo. ¿Dónde le dices eso en el libro del vaquero? Sí, porque lo que pasa es que nos enseñaron eso, como le dije, nosotros nos enseñaron que tiene que haber, el esposo del pastor es la pastora. Imagínese, si yo soy luchador, mi esposa es luchadora. Y si usted es doctor, la hermana es la doctora. Entonces, o si usted es abogado, La abogada. la abogada. Entonces son cosas terminologías que nos han inculcado. No, si soy bombero, ella es bombera. Ella es bombera, apaga el fuego. Pero es muy importante esto y ojo pelado, ¿verdad? En algo tan simple te pueden engañar, imagínate. Exacto. Las doctrinas. Eso queremos Bien. que tú abras los ojos en este programa. Y por eso es que está este programa. Este programa no es para convencerlos a ustedes. Nosotros no queremos convencer. El único que convence es el Espíritu Santo. El único que convence es el Espíritu Santo. Y nosotros estamos para simplemente mostrar las cosas. Si usted quiere o no quiere, es su decisión. Nosotros, nuestra labor es informar a las personas que están a través de ese ojo mágico las injusticias que se ven en las iglesias, las cosas que están pasando en la iglesia. Y por eso es que la iglesia se está divorciando de Dios. Y es muy importante. Pastor, ¿cómo puede la persona saber si está en una iglesia que está divorciada silenciosamente? Iglesia falsa, ¿verdad? Muy fácil. Que no predican el Evangelio. 2, que no predican la sana doctrina. 3, que no predican los misterios. 4, que no enseñan las ordenanzas para la iglesia. Entonces tú te vas a dar cuenta que estás en un lugar que se está divorciando de Dios y tarde o temprano eso te va a llevar a la destrucción. Wow. Y bueno, cerramos con esta pregunta, Pastor. ¿Cómo podemos evitar un divorcio silencioso en nuestras propias vidas? Bueno, teniendo un matrimonio bíblico, un matrimonio real, es la única forma que tú puedas ser la esposa de Jesús como iglesia, es creyendo al Evangelio de Gloria. El Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Sagradas Escrituras nos dice que Él se puso en nuestro lugar. En Romanos 3:25, como propiciación lo dice, y tenemos que tener fe en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, tú vas a ser la prometida de Dios como iglesia y jamás habrá un divorcio, mucho menos espiritual en tu vida, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: Amén. Y recuerda, pasa la voz. Que Dios los bendiga.